Inteligencia dental. El líder indiscutible y absoluto en educación dental a distancia en idioma castellano. Le da la más cordial bienvenida a esta conferencia grabada. Gracias a nuestros patrocinadores oficiales. Le ofrecemos siempre un amplio abanico de temas útiles y de actualidad, entregados con alta calidad, por excelentes conferencistas. Es un placer recibirle en nuestras conferencias Webex en vivo por Internet, con sesión de preguntas y respuestas, o en nuestras conferencias grabadas disponibles en nuestro canal de YouTube. Sus sugerencias y comentarios son bienvenidos en promo@inteligenciadental.com. Por último, le invitamos a visitar nuestro website, en donde encontrará toda la información disponible: www.inteligenciadental.com. Que disfrute esta conferencia. Gracias, Diana. Agradezco también el patrocinio que me ha dado el Depósito Dental RH y Estudio Odontotécnico. Gracias a ustedes, queridos odontonautas, por estar compartiendo estos momentos con ustedes. Un segundo, por favor. Perfecto. Ok. Bueno, pues vamos a comenzar. El contacto telefónico es oportunidad o riesgo. Hablar de este tema definitivamente siempre va a ir ligado a una parte de nuestro staff que es nuestro asistente dental. La asistencia dental es básica, es necesaria en un consultorio y no podemos pensar en trabajar nosotros siempre solos sin la posibilidad de tener a alguien que nos esté ayudando y apoyando. La asistencia dental, en estos par de minutos me gustaría nada más recordar, implica el capacitar, motivar e incentivar a nuestro staff. Capacitar porque cuando capacitamos podemos aportar un valor. Un valor es un conocimiento que se lleva nuestras asistentes. Motivar implica querer aplicar lo aprendido, porque de nada sirve que estemos capacitando a nuestro personal, a nuestros asistentes, si en un momento dado no lo llevan a práctica o existe una barrera. Entonces implica motivar, buscar barreras para poderlo hacer. Y por último tenemos lo que es la incentivar. Incentivar es que una vez que ellas se han capacitado, están motivadas para hacerlo, también estén con la consigna de que quieran quedarse por mucho tiempo trabajando con nosotros. ¿Por qué? Porque es lo que les gusta, porque es lo que convence, porque se encuentran en un ambiente de trabajo como ellas quisieran siempre y como líderes del mundo. Ok. El capacitar implica poder aportar valor. Tenemos la clásica un diamante que se encuentra aquí en su forma natural, y una vez que nosotros nos capacitamos, no solamente ellas, sino nosotros en un momento dado, podemos aportar el valor de pasar a esta forma. El valor que implica como tal el hecho de poder trabajar, en pocas palabras, con un verdadero profesionalismo.
Ahora, ¿qué pasa? Tristemente me encuentro muchas veces con colegas, con amigos, pues con charlas, ¿no? ¿Cuántas veces lo hemos oído en la comida, ya el calor a lo mejor de la confianza, de las copas, de la fiesta, de la situación, que dices, no, a mí eso de capacitar no se me da. ¿Por qué? Porque si la capacito, pues se me va a ir, ¿no? Pero imagínense aquí lo peor de todo es, ¿qué pasa si se les queda ese asistente, ese personal incompetente o ese personal que se encuentra en una zona de confort? La capacitación no solo es privilegio del dentista, también debe de ser, es una necesidad también de nuestros asistentes dentales. Entonces no hay que pensar que si se me va, ¿qué voy a hacer? Y si se queda, ¿qué hago con ella? Implica, unos dicen, no, es que implica estarle gastando. ¿Para qué le gasto? Y después, ¿para qué? Toman los cursitos y después se me andan maleando, ya no es la misma, le meten ideas, no, así me quedo como está. Y a lo mejor otra de las excusas sería, y si se va y se va a capacitar mientras que me ayude en el cónsul, ¿no? ¿Para qué? Para que acaben, no vale. Y como esto nos podemos encontrar un sinfín de es que pero, y es que pero, y es que pero. Y esto simplemente habla de nuestra incapacidad de hacer que las cosas funcionen mejor en el consultorio. Por eso existe el concepto de educación continua, y en inteligencia dental es algo que siempre estamos tras esto, ¿no? Una educación continua, no solamente para nosotros como odontólogos, sino también para nuestras asistentes o todo nuestro staff. Ya no hablamos de las mujeres porque pues ahora también tenemos sexo masculino ayudándonos dentro de la asistencia dental. Bueno, el contacto telefónico. El contacto telefónico, yo he tomado del chino la palabra crisis. Crisis significa, habla de una oportunidad o un riesgo. ¿Por qué le llamo oportunidad? Porque tenemos la oportunidad de a través de ese contacto telefónico que nosotros estamos elaborando, tenemos la oportunidad que ese paciente de primera vez se quede con nosotros. Estamos promoviendo la fidelidad de nuestros pacientes, estamos dando la continuidad para que ese paciente no sea de una sola vez y después tan se desaparece y no lo volvemos a ver. Y esto va a ser en un momento dado la oportunidad de que nuestra cartera de pacientes siempre se encuentra creciendo, ¿no? Un riesgo porque de nada sirve que tengamos la mejor tecnología, los mejores implementos, las mejores situaciones del consultorio, del último modelo, si en un momento dado todo se echa a perder por una mala llamada, por un mal contacto, por una forma ineficiente, por una forma poco profesional. De ahí que entonces no solamente de hablar por teléfono, hablo con texto ya. Ahora los teléfonos lo mismo nos implican, que no solamente sirven para hablar, tomar fotos, videos, en fin, nos hacen 20,000 cosas. Y entonces también tenemos que en esto, que el contacto telefónico se ha vuelto, hay que hacer ideas innovadoras, ideas que funcionen, ideas que nos estén dando una oportunidad para aumentar esa clientela y aumentar la fidelidad. He dividido en 4 áreas en 4 áreas, lo cual entonces he dividido lo que es la asistencia dental moderna en 4 áreas. Una es lo que implica la organización del consultorio. Otra área sería lo que son los recursos humanos, de la relación ya básicamente paciente, doctor, asistente. Tenemos lo que es el concepto de instrumental y equipo dental, y prácticamente, pues por último, serían las técnicas odontológicas. En estas 4 áreas podemos enfocar nuestra asistencia dental, lo que es la clínica, lo que es la consultoría. Dentro de esta organización del consultorio, todas entre sí forman un engranaje, forman un rompecabezas, el cual siempre van ligados unos con otros. Cuando uno se pierde o uno no se hace, los demás pues al final desmerecen y no se logra
todo ese equilibrio que le queremos dar en un buen consultorio. Hablamos de un contacto telefónico exitoso. ¿Cuál es el objetivo de esto? No vengo definitivamente a descubrir el hilo negro, a decirles cómo hacer las cosas, a ver cada quien al final pues sabe cómo hacerlo, sino simplemente esta charla está enfocada un poco a mejor a reflexionar, a corroborar o incluso hacer pequeñas modificaciones en la forma en que estamos haciendo esos contactos telefónicos. Muchas veces damos por hecho que pues cualquiera contesta el teléfono, ¿no? O sea, ¿qué le voy a enseñar a mi asistente? Mejor le enseño cómo mezclar el alginato, cómo cobrar, ¿no? Pero sin embargo, olvidamos cosas, pequeños detalles, y acuérdense que todo empieza por una llamada telefónica. Entonces, debe existir un profesionalismo. Veamos esto que implica. El contacto al final tenemos varios tipos, que sería el visual, el escrito, el verbal y el físico. Visual, pues todos sabemos, yo te estoy viendo, tú me ves, nos comunicamos. Escrito, tenemos los mails, tenemos las cartas, porque ya no se usan tanto, tenemos los chats que entre los jóvenes es muchas veces más fácil comunicarnos con ellos, nos dicen, no, a mí no me hables, a mí nada más mándame el mensajito, el chat, y es facilísimo con ellos de hacerlos. Ahora, no siempre, sobre todo en personas mayores, existe esta cuestión de que no, a mí háblenme por teléfono y para mí es más fácil, ¿no? Pues está la comunicación verbal, que es lo que vamos a hablar en este contacto telefónico, y tenemos también lo que es el contacto físico. Una vez el que el paciente simplemente un apretón de manos, el yo estoy contigo, el yo estoy contigo. Todos estos al final lo que se trata es de lograr una comunicación asertiva. ¿Qué es una comunicación asertiva? Hablamos de que es una comunicación simple, oportuna y clara. Simple, oportuna y clara. ¿Con el objeto de qué? De lograr una venta. A lo mejor pues no se está oyendo la doctora muy metalizada. Siempre es algo que comento con mi esposo, que me dijo, oye, es que en el consultorio es que no son clientes, son pacientes. Me dice, pues sí, son pacientes, pero al final el objetivo de un consultorio, de un negocio, de una empresa es la venta. Entonces, los pacientes al final son clientes. Entonces, podemos ver que este contacto, un objetivo de ellos es precisamente el cerrar, el concretar una venta, un servicio en un momento dado. Existen lo que llamamos dentro de esto las llamadas entrantes y lo que son las llamadas de salida, en la cual estamos hablando que existe un emisor y un receptor. A veces jugamos un papel uno, a veces jugamos el otro, emisor o receptor, con el objeto de promover un mensaje y en otra forma estamos abriendo un canal de comunicación. Un canal de comunicación que no debemos perder con una ineficiente contacto telefónico o un canal de comunicación que puede durar años y hasta generaciones. ¿Generaciones por qué? Pues porque simplemente es el doctor que lleva después, es el paciente que después lo llevó su papá, crece y lleva a sus hijos. O lleva ya después al bebé, lleva a la mamá, en fin. Bueno, este mensaje verbal nos habla de las palabras que transmitimos. Es bla, 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 es lo que estamos hablando. Pero cuando se hace este contacto telefónico, no existe este contacto visual. Por lo tanto, aquí lo importante es el mensaje vocal, es decir, la proyección de voz que estamos dando, la entonación, la forma en que lo decimos. No es lo mismo, y uno mismo lo siente, uno mismo lo percibe cuando la persona es cálida, cuando, aunque no la estamos viendo, se percibe que está relajada, como dirían los jóvenes, está buena onda, es decir, siempre mantener una sonrisa. Aunque el paciente no esté viéndonos, simplemente el hecho de sonreír nos relaja y hace una llamada más positiva, más confortable, más cálida, un mejor servicio. Tenemos varias herramientas de trabajo. Dentro de estas herramientas de trabajo, siempre hay que asegurarnos que contamos con todos los elementos de apoyo.
No implica que tengo la pluma, tengo el lápiz, tengo la computadora, porque muchas veces está la pluma y el clásico, híjole, permítame tantito, no me pinta. Y aquí pues no podemos echarle la culpa a los niños, ay, es que me la agarran mis hijos y les pegan. No, estamos hablando que en el consultorio debe existir, o está luego también como escritorio de maestra, ¿no? De que tienen un montón de lápices, plumas y gomas, y luego ninguna funciona, ninguna sirve. Entonces, tenemos que asegurarnos que esa pluma sí escriba, que esa goma sí borre, que ese lápiz sí tenga punta. En un momento dado, pues lo que es la computadora, que esté conectada, que sepamos manejar esa computadora, sepamos cómo meternos, y no que, ay, ya se me fue, ya se perdió la señal, ya se me desconectó, o es que está haciendo mal contacto, porque esos detallitos que aunque en un momento dado, pues para nosotros ya son tan comunes, el paciente habla de un poco profesionalismo. Todo es, parece que es todo un entorno. Entonces, estamos con nuestros elementos de apoyo. Y algo aquí que yo estoy poniendo es la contestadora. Claro que ahora ya existe la cuestión del sígueme, del cual las llamadas pues ya entran directos, muchas veces ya no estamos en el consultorio, sino ahí mismo estamos recibiendo las llamadas, pero en ocasiones pues simplemente tenemos nuestra clásica contestadora. Si está la contestadora y un paciente deja un mensaje, es importante que le demos seguimientos a esos mensajes. ¿Qué pasa? Cuando es una sola asistente, ustedes mismos dicen, bueno, no hay problema, pues yo mismo lo estoy protejando, yo mismo le estoy dando seguimiento. Pero cuando en un consultorio existen 2 o más personas, muchas veces pasa de que si todo el mundo contesta el teléfono, no, pues es que a mí no me tocaba, es que yo no fui, es que yo pensé que tú lo ibas a hacer. Pues no, al final debe haber una persona responsable que se dedique a dar seguimiento a esas llamadas. Cuando no existe también una grabadora, ¿qué pasa? Contesta cualquiera y a lo mejor está contestando en ese momento el electricista o la señora del aseo, dejan el mensaje, la señora pues nada más da el avión y ni siquiera apunta, o muchas veces ni se le entiende o cambia un número por otro, y entonces pues son llamadas que se pierden y el paciente muchas veces cuando toma no les importa, y muchas veces es la forma de perder pacientes en una forma silenciosa sin que ustedes se den cuenta. Entonces es importante, recalco, que las llamadas, y si existe una grabadora y si ustedes se comprometen a dar seguimiento, lo hagan, porque si no, eso habla de muy poco profesionalismo. Tenemos las llamadas entrantes y las salientes. ¿Qué pasa? Suena el teléfono y aquí nos habla de contestar antes del segundo timbrazo, contestar de la misma forma. Y siempre es importante tener 2 más líneas para que no marque ocupado. Lo ideal sería la mejor las líneas, de las cuales una únicamente dejan para llamadas que ustedes van a hacer y siempre dejar 2 líneas para que en un momento dado el paciente siempre encuentre libre alguna de ellas y no por desesperación, después le marco, después le llamo y pues a veces se nos olvida, ¿no? Y si no nos hablan, nosotros mismos acordamos en hacer. Contestar el segundo timbrazo, porque estamos hablando prácticamente de 10 segundos. Todo lo hemos vivido cuando hablamos a algún lugar y resulta que nos contestan y a la hora vamos en el segundo, ya va en el tercer timbrazo, diciendo, bueno, pues ¿qué no están? O no hay nadie, o cómo es el rollo. Y luego ya nos contestan, estamos para servirles, pues diciendo, pues como que no están para servirles, porque al final yo no veo un interés de ustedes hacia mí. Entonces, recordar, contestar antes del segundo timbrazo, y estos segundos son importantes. Una vez que contestan, saludar. Y saludar no es nada más buenos días, sino implica 3 conceptos. Identifique el consultorio, a la clínica, dé su nombre y hagan sentir bienvenido a ese paciente. ¿Qué implica con identificar el consultorio? Clínica dental o clínica del patito, clínica la abuelita, como ustedes quieren. Identifiquen su consultorio y den su nombre. Clínica fulana, la tiene Patricia, que el acto seguido es sentirse bienvenidos. Gracias por llamar, en qué le puedo servir, gusto atendiéndolo, sigo atendiendo su llamada. Es decir,
tenemos que hacer sentir al paciente como único. Y una vez que conocemos el nombre del paciente, no hay nada más dulce a nuestros oídos que hablarnos, que nos hablen por nuestro nombre o por nuestro apellido, dependiendo si es a lo mejor una persona mayor o una persona joven, cada cual pues ya conocemos. Entonces, concretando es, contestemos, antes del segundo saludemos, identifiquemos el consultorio, den su nombre de su asistente y hagan sentir bienvenido al paciente. Personalizando siempre que se pueda el nombre señora Gómez, señora González, Héctor, Patricia, en fin, en un momento dado, si ya existe esa confianza con él, así. Cuando es una llamada saliente, tenemos que planear las llamadas. Entonces nada más me agarro la agenda y le empiezo a hablar, luego ni siquiera, o a veces los lentes los ponemos y estamos confundiendo un nombre con otro y estamos hasta haciendo caras, ¿no? Entonces debemos planear esas llamadas. Ya esto es lo que se le llama telemarketing. El telemarketing nos habla de un uso planeado y controlado del teléfono para ventas y o un servicio. Las ventajas: siempre está dirigido a una persona, es personal, es inmediato, es muy económico, es muy efectivo y es muy controlable. ¿Tiene desventajas? Pues sí, que muchas veces es intangible y a veces impertinente, ¿no? Impertinente desde que ya vamos de salida, de que estamos pues hasta en el baño o simplemente no tenemos ganas de contestar. Todos llevamos prisa, aunque no llevemos prisa, siempre uno lo quiere conciso, claro, y ahora sí que hay que. El contacto telefónico en telemarketing habla de conceptos. Familiarícese con el teléfono. El teléfono ahora, los teléfonos modernos, muchas veces tienen los conmutadores. ¿Y qué pasa? Están en el conmutador y ya están pasando la llamada a un lado y que aquí me traen a otro y que aquí me traen a otro. Simplemente ayer estoy hablando a una aseguradora que se supone que es una empresa grande, tardé, no les miento, media hora para poder hacer el contacto. Nos la pasaron pasando de diferentes departamentos. Entonces tenemos que familiarizarnos con ese teléfono, a las extensiones que estamos marcando. En un momento dado también hay que familiarizarnos con esa agenda. No solamente la agenda que tenemos dentro de un papel, que trabajan con papel, sino también la que implica dentro de lo que es una pantalla o en una computadora. Relájese antes de llamar. O sea, ahí sí como no es muy fácil. Yo sé que no es fácil, sobre todo si tienen 20.000 ocupaciones, ustedes como asistentes, todavía tienen que relajarse para llamar, como dicen, respira o tranquilo. Entonces, así como ustedes dan sus citas a sus pacientes, dense ustedes mismos una cita a lo mejor de 10, 15 minutos, en la cual ustedes se están relajando para hacer esas llamadas tranquilos y sobre todo pensar que para poder pensar con claridad. Tengan su objetivo de la llamada siempre en mente, porque muchas veces estamos tan acarreados, estamos haciendo las llamadas tan rápido o a la carrera que luego ya no sabemos si le hablamos a la señora Gómez y el que nos contestó fue el señor González y luego, perdón, aquí le hablo, no, ay no, perdón, es que ya está uno a mi país que ya me se vuelve con muchos pacientes. Entonces, cuando ustedes estén llamando, simplemente tengan en mente a quién le están llamando. Pueden llamar a lo mejor en un papel, el simple hecho de decir, ya le llamé a fulano, sultano, que no me contestó, y a quién le estoy llamando, ¿no? O es aquí, o marcan y se a quién fue, ¿no? Entonces tengan objetivo a quién están llamando. Dicen los que saben que muchas veces que hay que tener, cuando ustedes estén haciendo contacto telefónico a través de telemarketing, tengan un espejo frente a ustedes. Ese espejo es algo discreto, no es para que se vean lo chulas y preciosas que están ese día, si que quedó las rayitas, está bien pintada la boca. No, es un espejo para que nos recuerde que después de hacer tantas llamadas, muchas veces pues uno ya entra en el nervio, si nos contestaron mal, si no nos contestaron, pusimos el contacto, nuestra cara, nuestro semblante se empieza a amargar incluso, ¿no? A ser a gusto, a ser serio, y eso los pacientes lo perciben, ¿no? Entonces, el hecho de tener ese pequeñito espejo nos está recordando que hay que sonreír.
Y si lo quieren ver hasta por belleza, ¿no? Porque el sonreír, pues hasta nos quita años, ¿no? De encima. El telemarketing nos va a facilitar las llamadas siempre y cuando, recuerden, tengamos todos nuestros implementos para y herramientas de trabajo. Va a disminuir errores. ¿Por qué? Porque yo ya tengo perfectamente concentrado qué voy a hacer, a quién le voy a hablar, qué voy a decir, y sobre todo nos está ahorrando tiempo de que no tengo que andar sacando la agenda, donde quiera el lápiz, donde lo puse, en fin. Dentro de estas llamadas, cuando estamos hablando de ese paciente, hay que asegurarnos que llamamos al teléfono marcado con la persona adecuada. ¿Cuántas veces lo llaman ustedes y resulta que les contesta la niña o el niño de la casa? ¿Está tu mami? No. ¿Está tu abuelita? No. ¿Quién está? Nadie. ¿Está sola? Sí. Oye, y resulta que ni están solos, ni mucho menos, pero pues así son los niños, ¿no? Entonces es, oye, ¿te puedo dejar mi mensaje? Sí, claro, el niño pues sí te deja el mensaje, le dice por favor que le hable el doctor fulano, que me hablen, y la niña, si no se te olvida, sí, o igual les contestan no, ¿verdad? Pero de todos modos sabemos que una llamada que toma un menor de edad, normalmente son llamadas que ni se entera el paciente que se hizo. Y lo mismo pasa con los jóvenes, con mi hijo muchas veces es, mami, ¿te habló alguien? Sí, te hablaron, ¿quién? Ay, pues no me acuerdo, ¿no? Entonces, siempre asegurarnos que estamos hablando con la persona adecuada. Identifique al interlocutor. Por esto me refiero simplemente si yo estoy hablando a la casa de Patricia Reynoso, o Héctor, en el caso del marido de Héctor Flores, ¿qué pasa? Que simplemente contesta el niño, dice, ¿con quién quiere hablar? O Héctor Flores, ¿con papá o con el hijo? Dice, no, pues con el papá. No, pues no está. Y con el hijo, no, pues tampoco. Entonces, pues volvemos a lo mismo, ¿no? Entonces, hay que identificar al mismo joven, porque a veces la llamada es para nuestros hijos, o a veces es para el papá, o es para la mamá, porque tienen los mismos nombres. Entonces, identifiquemos el locutor y que estamos hablando con la persona indicada. Hay que ser breves y claros. ¿Cuántas veces pasa que nos hablan? ¿Cómo está? Buenos días. ¿Cómo amaneció el día de hoy? Qué gusto saludar. Y si no, bueno, ya grano a lo que vas, ¿no? Entonces hay que ser breves, claros, porque si no, cuando ya damos el mensaje que teníamos que dar, pues el paciente ya nos desesperó. Corroborar que el mensaje fue entendido haciendo un resumen. Esto es, yo hablé con el paciente, ya me contestó, ya supe quién es, ya supe de quién habla, y al final le estoy dando su cita. Porque después de todo eso, una vez que yo le dialogamos un minutito más y el paciente acaba colgando, híjole, me dijo el miércoles o el jueves, me dijo a las 4 o a las 5, entonces al final ya de la llamada, lo último es decir, bueno, muy bien señora Gómez, le corroboro, su cita es el próximo miércoles 4 de abril a las 5 de la tarde. Con eso el paciente se queda y ya inmediatamente una vez colgando, pues él va a anotar esa información. La tecnología también es un arma de dos filos, está en nuestro beneficio o en nuestra contra. La tecnología nos habla de que debemos conocer perfectamente cómo manejar ese sistema. Nos dicen que nuestros hijos ya traen el chip integrado, pero sin embargo muchas veces damos por hecho que luego la gente que contratamos conoce cómo funciona la computadora, cómo se mete, sobre todo cuando tenemos programas, pues no es dar por hecho. Siempre tenemos que capacitar a nuestro personal, sobre todo cuando es personas nuevas, ya sea que lo hagamos nosotros mismos o alguien más dentro del consultorio, ¿para qué? Para que en un momento dado no sea la mera hora que está aprendiendo a hacerlo, incluso hasta hacer pruebas, ¿no? Hay que saber transferir llamadas, lo que comentaba hace rato, que me están mandando a lados que yo no quiero y es perder el tiempo. Aprender a usar el mute, porque cuántas veces dice que ya le quitó uno el sonido y resulta que está oyendo el paciente todo lo que dice. Y si a lo mejor es el paciente que nos cae gordo, es, mira, esta doctora ahí llama su paciente preferida, ¿no? Y hasta en el tono hace un tonito que dice uno, caray,
Entonces hay que cuidar estos detalles. El redaya también, cuando uno marca a los pacientes, volverá a teclear. En fin, son pequeños detalles que van a hacer que esas llamadas, ese telemarketing, esos contactos telefónicos se hagan en una forma más exitosa. Dentro de esto, cabe hablar que no usemos muletillas. Es muy común el ajá, claro, tal. ¿Por qué? Porque habla de poco profesionalismo. Tenemos que enseñarnos a hablar con profesionalismo. No tutear. No tutear es muy común entre los jóvenes, sobre todo esto no es muy agradable para personas mayores, que ¿cómo? Pues que dormimos juntos, o a qué hora nos presentaron, es decir, no debemos tutear un paciente. Una cosa es cuando ya lo conocemos, podemos ya, o el mismo paciente nos lo pide, y otra cosa es cuando uno de buenas a primeras lo hace, sobre todo cuando es un primer contacto telefónico. Cuidar las palabras. Aquí podemos decir, ¿me entiendes? ¿Me escuchas? ¿Me sigues? No, el paciente, el amigo de mi esposa decía, pues sí te entiendo si no soy tonto, ¿no? Más bien es, me explico. ¿Para qué? Para que el paciente, no es lo mismo, me explico a me entiendes. Entonces debemos cuidar ese lenguaje de palabras, no estar, muchas veces están los mismos están en el consultorio, está viendo el paciente y estamos oyendo el clásico güey que se hablan entre los compañeros, o estar hablando con malas palabras. Entonces es cuidar el lenguaje, no solamente cuando hablamos, sino cuando estamos ya dentro del consultorio que el paciente está ahí mismo. Tenemos, cuando hablamos por teléfono, ya sea por estas entradas salientes o entrantes, utilizar frases positivas. Le aseguro, le garantizo, me ocuparé personalmente. Y ojo, si digo me ocuparé personalmente es porque yo me estoy ocupando y voy a dar un seguimiento. Nunca prometan algo que no van a hacer, que no es seguro. Sí, yo le digo al doctor, no, usted no se preocupe. Sí quiere. ¿Por qué? Porque muchas veces nos comprometemos a algo, se comprometen los pacientes a algo que no va a ser posible y habla del paciente, pues es que ella me dijo, pues no es eso. Entonces, la palabra que se da debe ser palabra de lógica. Y ahí entra precisamente esta capacitación continua, esta educación continua, que no solamente implica el cómo llamar, sino todo en el ámbito del consultorio. Tenemos que procurar no usar frases negativas, las clásicas palabras bróficas. No sé, tal vez hágalo usted, imposible, no puedo. No, tenemos que tratar siempre de ser positivos. Sonreír, recuerden que el paciente, aunque no lo ve, sí lo percibe, se percibe en los mismos músculos, la relajación, o muchas veces dicen, oye, te noto tensa, no es relajarse, sonreír, como si ese paciente estuviera frente a nosotros. Y cuando estamos a través de ese contacto, siempre tomar en cuenta, ojos rojos, las frases de interés. Reciben implica tarjetas, cheques, suena interesante, garantías, cuando nos hablan de garantías, es porque ya existe ese interés por el paciente. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto anticipo? Nos habla que el paciente está interesado. Una vez que ese paciente está interesado, ya el paciente ya está. Simplemente es concretar y no, se lo prometo y se lo juro, no va a ver que no se va a arrepentir. Son cosas que en un momento dado pueden hacer que se caiga una venta. Entonces hay que ser oportunos, claros, y una vez que está esto, simplemente concretar. La voz proyecta emociones, todas ellas son controlables, hay que ser naturales, no usar frases acartonadas como la que hablábamos hace rato. ¿Y cómo se encuentra el día de hoy? Qué gusto saludarla. Pues ni me conoce, y luego se oye esto, ¿no? Sobre todo cuando nos hablan a veces de los bancos, ¿no? Enfatizar siempre las palabras con frases importantes, como entonces la esperamos, qué gusto atenderla. No, gracias. Hay acciones motivadoras y frases motivadoras cuando hacemos este telemarketing. Es una buena decisión, su opinión significa mucho, y antes de colgar, siempre preguntar, ¿hay algo más en que pueda servirlo? No aventar el teléfono. Aventar el teléfono significa que no
muchas veces estamos con el teléfono en las manos, la agenda, contando, y se nos cae el teléfono, ¿y qué pasa? Cuando ha llegado a pasar eso, podemos, ay, si no, ya hasta me lastimé el oído, ¿no? Nunca cuelguen antes que el paciente, porque a lo mejor el paciente va, y esto va después de algo más que pueda hacer. El paciente se queda, ya me colgó, ¿no? Entonces, no, también, nunca hagan esperar al paciente más de 30 segundos. 30 segundos es poco, pero en el teléfono es una eternidad. Todos lo hemos sufrido. Y si lo voy a hacer, tengo que avisar a mi paciente que lo estoy dejando en espera. Disculparse si lo dejo en línea, sean siempre en conclusión, confiables, amables y concisos. En un momento dado, ese canal de comunicación se encuentra abierto y podamos transmitir ese mensaje en forma eficiente. Cambiar nuestras palabras, cambia tus palabras, cambiar nuestra actitud, cambia mi mundo. No esperemos que porque él es así, yo porque voy a hacer así, si el paciente es grosero, yo voy a ser grosera. No, acuérdense que ustedes están dando un servicio, son los profesionales. Ustedes, si ustedes cambian, tengan por seguro que esto implica en todos nuestros ámbitos, tanto personal como profesional, el mundo va a cambiar. Empecemos con nosotros mismos. Y no olvidar lo que nos enseñaron siempre de chiquitos, las palabras mágicas. Gracias, por favor, hay que aprender a escuchar. Aquí entra la ley del 80-20, que dice que por algo Dios nos dio 2 oídos y una boca. 2 oídos, es decir, el 80% es escuchar a nuestros pacientes, qué es lo que quieren, qué es lo que nos quieren transmitir, y hablar es ese 20%. Sonreír, hay que conocer el tema, y si no lo sé, voy a investigarlo, lo voy a averiguar. Apaguen sentimientos negativos. Yo sé que hay pacientes difíciles, hay personas o habemos personas difíciles, pero que en un momento dado no se exteriorice. Tenemos que en un momento dado serenidad, y como dirían en el teatro, el show debe continuar. Véanlo como simplemente ustedes están en un lugar de trabajo. El no siempre ya lo vamos a tener desde un principio, porque vamos por un sí. Cuando hay objeciones tenemos que identificarlas. Si se ignoran, es casi seguro que se pierde ese paciente, en una forma que no nos recomienda con nadie, o hablando mal de nosotros, o simplemente en una forma silenciosa. Si hay objeciones, hay que responderlas inmediatamente. Siempre hay que esperarlas, porque pues no estamos esperando que todo el mundo acepte lo que nosotros queremos, y sobre todo no hay que perder el control. Si estamos perdiendo el control, es momento de tomar un momento, tomarse una pausa. ¿Para qué? Para que no se pierda esa compostura. Y si ustedes como asistentes muchas veces no pueden, pues hay veces en que sí es el doctor el que tiene que entrar y tomar cartas en el asunto. Hay que saber escuchar y tomar acuerdos. El enfrentarse a una objeción, cuando un paciente se presenta una objeción, hay que preguntarse: ¿me estoy explicando? No es me está escuchando, es estaré yo explicando correctamente, pero sobre todo, ¿qué es lo que realmente nos quiere decir ese paciente? En caso negativo, sobre todo, que a lo mejor hablamos para hacer una cita, que ya le toca su petición al paciente, su limpieza o un blanqueamiento. En caso negativo, a veces podemos meter palabras gancho en esas palabras, y a lo mejor pues hablar de una promoción, o bueno, pues me comentó que en este mes tenemos la promoción de la limpieza, el blanqueamiento, que a lo mejor si no está, pues es una forma a lo mejor del paciente de ofrecerle un plus, ¿no? Pero siempre tratar de ofrecer ese servicio. Hay que recordar que la única ventaja y objetivo de todo esto, de este contacto telefónico, es el servicio. Y el servicio nunca va a ir desligado, siempre va a ir acompañado de la calidez. La calidez habla del concepto CRM, que es el Customer Relationship Management, que es, en pocas palabras, el manejo de la relación con el cliente. Cuando se da un concepto de calidez, existe efectividad, personalización y amable. Efectividad, ¿por qué? Porque va a ser un mensaje, va a ser un contacto rápido y correcto. Rápido no me refiero a mal hecho. Rápido significa
que mi mensaje, mi problema, mi pregunta fue contestada de una forma correcta. A veces nos encontramos con gente muy amable, pero muy inepta. Ay, qué pena con usted, ay, discúlpeme, ay, quién sabe qué dice, ay, pues sí, muy amable, pero muy, a la vez muy tonta, ¿no? Poco profesional. Entonces hay que ser rápidos y correctos, personalizados, hay que conocer al paciente. Muchas veces desde una llamada nos podemos dar cuenta cómo es ese paciente, personas muy correctas o hay personas que a lo mejor un poco más relajadas, y una vez que ya se tiene ese contacto ya personalizado, pues debemos de darle ese seguimiento. Hay que ser amables y la amabilidad siempre va a ir acompañada de actitud. Si no hay actitud, por muy bien que sepamos contestar el teléfono, por muy bien que sepamos, por muy bien que tengamos las herramientas de trabajo, si no existe una buena actitud y sobre todo evidentemente ese servicio, ese contacto no va a ser exitoso. Pues bueno, con esto termino esta breve charla. Muchas gracias, les dejo mi correo para cualquier duda o comentario que tengan ustedes. Gracias.